Hola, qué bueno tener esta oportunidad de acercarnos a la palabra de Dios a fin de estudiarla y de meditarla. Dice el salmista que la Sagrada Escritura es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Quiera Dios que la palabra de hoy, que vamos a meditar en esta ocasión, ilumine realmente nuestra vida y nos acerque más al Señor. ¿Están listos, hermanos? Bueno, antes quiero aprovechar para saludar al hermano Marcelino de Ecatepec, México, para que vea que también me acuerdo de él. Él entiende. Saludos de todas formas a todos nuestros hermanos que nos siguen de todos los lugares, ¿no? No solamente de México, en Salina de Cruz, Oaxaca, o en Iztapalapa, Mipalta, Colmán, Monterrey, Ojo de Agua, Nesa, Yucatán, Mérida, Maní, etcétera, etcétera, sino también en Argentina, en Colombia, bueno, en los diferentes países, ¿verdad? En Perú, en Chile, en todos los países, Colombia, que nos siguen a través de las redes sociales. Un saludo a todos, para que nadie se quede fuera. Oremos, hermanos, antes de comenzar el estudio de la palabra del Señor. Padre del cielo, te agradecemos de todo corazón tu palabra. Gracias por haberla guardado y protegido a lo largo de los siglos, de todos los ataques que los hombres han lanzado contra ella. Gracias por protegerla y traerla hasta nuestros días, a fin de que podamos meditar en tu palabra. Permítenos, Señor, en esta noche, en esta tarde o en este día, permítenos poder entenderla y lo que es más importante, Señor. Ayúdanos, danos la fuerza, el poder que necesitamos para practicarla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, especialmente esta palabra de hoy. Ayúdanos a practicarla, Señor. En el nombre glorioso de Jesucristo. Amén. Bien, estamos estudiando la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Estamos en el capítulo 6 y hoy vamos a leer prácticamente la mitad del capítulo, desde el versículo 15 hasta el versículo 23. Aunque es una porción larga, realmente merece la pena porque es bueno, es una verdadera lección la que Pablo nos da en estos pasajes que vamos a leer. Dice así, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Habló como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación personal presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres de la justicia. ¿Pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hasta aquí la palabra del Señor. Sé que, como decía, es una porción un poco larga, pero como es un tema del que Pablo ya venía hablando en capítulos anteriores y lo que viene a decir en esta ocasión ya lo ha dicho de otras maneras, lo que haremos es asegurarnos de que hemos entendido
Estamos entendiendo realmente el mensaje que Pablo nos transmite. Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. En el verso 14, Pablo había asegurado a los creyentes que no estamos bajo la ley. Ahora, ¿quiere eso decir entonces que somos libres para pecar? Bueno, para ciertas personas, la doctrina de la gracia parece ser una tentación continua al libertinaje. Si el perdón es tan fácil de conseguir, si lo único que Dios quiere es perdonarnos y su gracia es tan amplia como para perdonar todos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿por qué deberíamos preocuparnos por el pecado? Bueno, basta con hacer una oración y nuestro pecado se borró, ¿no? Así es como algunos quieren verlo. Pero se trata de una muy, muy mala interpretación de las palabras del apóstol. A esta pregunta, el apóstol está respondiendo en este pasaje que acabamos de leer y su respuesta de nuevo es un contundente en ninguna manera. El pecado tiende a esclavizar al pecador y esto es importante que lo entendamos. Razón por la cual el apóstol se opone a este tipo de razonamiento carnal que deja al creyente sumido bajo el poder del pecado. Es evidente, a la luz de las palabras del apóstol, que la libertad no es un permiso para hacer lo malo, ni lo que nos dé la gana. La libertad, la libertad que provee la gracia, eh, conlleva también responsabilidad. El mensaje no es que tienes libertad para pecar, sino que tienes libertad para dejar de hacerlo, lo que antes no tenías porque el pecado te dominaba. Debemos tener cuidado de restar importancia al pecado. Este es un peligro de todos los cristianos. Cuidado de restar importancia al pecado. Romanos capítulo 6, versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Lo que viene a decir Pablo a través de esta complicada pregunta es que si practicamos algún tipo de pecado, este pecado llegará a dominarnos de tal modo que controlará nuestras vidas. No tendremos libertad si el pecado nos domina. Nos veremos arrastrados por el pecado como esclavos sin voluntad propia, porque nos dominará por medio de los deseos carnales. Actualmente, para que entendamos esta metáfora o esta ilustración que Pablo pone sobre la esclavitud, actualmente un empleado, un empleado es una persona que ofrece su tiempo, parte de su tiempo y de su esfuerzo a otra persona u organización a cambio de un salario pactado. Durante el tiempo de trabajo, el horario de trabajo, esta persona está a las órdenes de su patrón, de su jefe, que dispone de esa persona para hacer aquello para lo que la contrató. Pero el resto del tiempo el empleado es dueño de sí mismo para hacer lo que quiera. Ahora, si nos trasladamos al tiempo de Pablo, los esclavos no tenían ningún derecho sobre sí mismos. Sus amos los controlaban por entero y podían incluso disponer no solo de su tiempo, sino de sus propias vidas, sin tener la más mínima consecuencia. Porque los esclavos eran pertenencias de sus amos. Esa es la imagen que el apóstol nos transmite. Nos dice que hubo un tiempo en el que eras esclavo del pecado. El pecado, era tu dueño. Y tú le obedecías porque no tenías modo de liberarte de él.
Alguno puede pensar, bueno, pues a mí no me domina ningún pecado. Bueno, solo estaría demostrando que le domina la mentira y el orgullo, que son dos pecados. Porque todo el mundo sirve a alguien o a algo. O sirves a Dios o sirves al pecado. No hay terceras opciones. Quien se cree libre porque no reconoce a ningún Dios en su vida, se engaña a sí mismo. Porque el servicio al propio ego es la esencia misma de la esclavitud del pecado. Romanos capítulo 6, versículos del 17 al 18. Pero gracias a Dios, porque aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Es muy importante ver cómo Pablo pone el énfasis en que los hermanos de Roma obedecieran la doctrina cristiana a la que habían sido entregados. Dicha doctrina consiste en el Evangelio de Jesucristo. Todo aquel que lo cree y lo obedece es libertado del pecado. Por supuesto, sin que eso suponga en ningún momento un mensaje de salvación por obra. No se trata de eso. Solo la obra de Cristo nos libra. Es la doctrina a la que debemos entregarnos. Esa es la doctrina a la que debemos entregarnos, a la que debemos rendirnos, no solo de manera formal, sino de todo nuestro corazón. La frase siervos de la justicia nos exhorta a obedecer obligatoriamente a la justicia, teniendo en cuenta que en este pasaje la justicia es contrapuesta al pecado. Debemos considerar que por justicia Pablo se refiere a hacer la voluntad específica de Dios, de acuerdo a su palabra. ¿Ok? Ahora, ¿estamos en disposición de poder resistir los intentos del pecado de mantenernos sometidos? Antes no, éramos esclavos del pecado antes, pero ahora estamos en la disposición de poder resistir el poder del pecado, aun cuando su influencia siga siendo real, siga estando ahí. Nuestra relación con Dios, nuestro servicio a la justicia, nos capacita para poder resistir la tentación del mal. Romanos 6, 19. Pablo dice, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, aquí Pablo vuelve otra vez al argumento del versículo 13, donde decía que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino que nos presentásemos nosotros mismos a Dios como instrumentos de justicia, ¿verdad? En aquel tiempo era frecuente, me refiero a la antigüedad, era frecuente que un esclavo pasara de un amo a otro, a partir de lo cual la obediencia de ese esclavo se debía por entero al amo nuevo, no al anterior. Por mucho que apreciara al amo anterior, eh, por mucho que lo respetara, su obediencia ahora era para el amo nuevo. Pablo desea que los romanos entiendan que su lealtad, su obediencia ya no es para con el pecado, que antes le esclavizaban, sino para Dios, a quien debían servir con mucha mayor entrega que habían servido al pecado antes que los esclavizó. Ahora Dios, como nuestro Señor, nos ha tomado a su servicio. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora somos libres y hemos sido hechos siervos de la justicia. Ya no debemos seguir pecando. No debemos obedecer el pecado. Y si antes presentábamos nuestros miembros para el pecado, ahora debemos usarlo para el bien,
para lo recto, para lo honesto, para la justicia, porque esa es la voluntad de nuestro Señor, no del que teníamos antes, sino del que tenemos ahora. De modo que la libertad, desde la perspectiva bíblica, no consiste en poder hacer lo que queramos, sino en poder elegir hacer lo correcto. Como dije antes, no teníamos esa libertad, porque el pecado nos dominaba. Pero ahora sí, hemos sido libertados y tenemos derecho a elegir a quién servir y decidimos servir a Dios y a la justicia. Pablo se disculpa por la metáfora, por la ilustración que usó de la esclavitud, sabiendo que quizás no es la más apropiada para hablar de nuestra relación personal con Dios, pero no encuentra otra más idónea para hablar del poder de Dios que ahora nos exige servirle frente al poder del pecado que antes nos esclavizaba. Tampoco es la mejor ilustración de nuestra relación personal con Dios y con la justicia. Por ello aclara que está hablando de manera humana para que le entendamos. No le gusta comparar la vida cristiana con una vida de esclavitud, pero lo hace para facilitar nuestra comprensión de la doctrina. Considero que no podemos ni imaginar lo que podía suponer la liberación para un esclavo en la antigüedad. Quizás podríamos estudiar la historia de José y ver cómo de la noche a la mañana Dios no solo lo libertó de la esclavitud, sino que lo puso en una posición por encima de todos, a excepción del faraón. No había posibilidad alguna de liberación cuando él estaba en la cárcel. Pero cuando, por la gracia de Dios, se produjo, la experiencia debió ser brutal. ¿Te imaginas pasar de esclavo a estar por debajo del amo? Pablo quiere que entendamos esa experiencia e incluso que la asumamos. Perdón, nosotros somos como aquel José que vivimos durante mucho tiempo esclavos, pero que fuimos libertados y colocados en una posición de honra por encima de todos, menos de Dios. De modo que ahora, habiendo sido libertados del pecado, podemos servir a Dios. ¿No creen que Dios merece que lo hagamos con una absoluta devoción y entrega? Esto es de lo que se trata la conversión, el nuevo nacimiento. Por eso debemos obedecer a Dios mucho más de lo que antes obedecíamos al pecado. No creamos que por haber sido libertados del pecado podemos hacer lo que queramos. Si antes obedecíamos al mal, ahora debemos obedecer al bien, con mucha más dedicación. Repito, ¿no creen que Dios lo merece? Yo creo que sí. Se trata de un cambio de lealtad. No se trata solo de aceptar unos consejos teológicos o doctrinales, ni tan siquiera se trata de un cambio de actitud o de conducta. Eso son consecuencias. En realidad va mucho más allá. Se trata de que hemos pasado de muerte a vida. Se trata de que hemos nacido de nuevo. Romanos 6, 20 y 21, y del 20 al 21. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí en este pasaje el apóstol expone las razones del por qué debemos vivir en santidad. Nadie puede servir a la justicia y al pecado al mismo tiempo. Uno u otro gobernará tu vida. Y quizás debiéramos preguntarnos, ¿quién? ¿Quién gobierna mi vida? ¿El pecado o la justicia? ¿Sirves al pecado o sirves a Dios?
Como cristianos, no debemos servir a dos señores. No podemos servir a dos señores. Y el Señor Jesús lo dijo claro en Mateo capítulo 6, refiriéndose a las riquezas, ¿verdad? Cuando dijo aquello de que ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Bueno, pues tampoco podemos servir a Dios y al pecado. Tampoco podemos servir a ambos al mismo tiempo. Dios demanda una entrega total de nuestra parte. Todo o nada. Y tenemos que tomar una decisión al respecto de eso. Mientras tenga una parte de tu vida que no le entregas a Dios, escuchen bien lo que quiero decir. Mientras haya una parte de tu vida que no le rindes por completo a Dios, es evidente que no eres un verdadero hijo de Dios. Dios demanda consagración total. Y no me refiero a que tengas que convertirte en pastor y que debas dedicar tu vida por entero a la oración y al estudio de la palabra. No me refiero a eso. Pero no todos tenemos que ser ministros, pero sí que todos debemos vivir conforme a la palabra de Dios que tenemos y que conocemos. Tampoco significa que una vez libre ya no cometas nunca más ningún pecado, sino que el pecado nunca más volverá a dominarte. Y de eso es de lo que nos tenemos que encargar, de que el pecado no nos domine. Si cometes un pecado, acude inmediatamente a Dios y aléjate del mal. La decisión de seguir a Cristo, hermano, la tomaste libremente. Nadie te obligó. Fue una decisión voluntaria de tu parte. Y sabías lo que estabas haciendo. Debías saber lo que estabas haciendo. De hecho, el apóstol Pablo nos ha hablado al principio de este capítulo del bautismo, como una metáfora de ese nuevo nacimiento, de la conversión. Pero fíjate que para llegar al bautismo, en la iglesia del primer siglo, había que ser adulto. No se bautizaban a los niños, se bautizaban solos a los adultos, y después de haber hecho un discipulado o un catecumenado, como le llamaban. Lo cual quiere decir que no puedes alegar ignorancia acerca del compromiso que asumes cuando dices que quieres servir a Dios, que crees en Dios. No se trata de un momento de emoción. Tenías que saber lo que estabas haciendo. Al creyente se le instruía acerca de lo que Cristo demandaba de él y se le daba la oportunidad de meditar sobre la decisión que iba a tomar. Y solamente cuando estaba seguro se le bautizaba y era incorporado a la comunidad. Cuando alguien quiere ingresar en alguna de las órdenes religiosas católico-romanas, se le acepta a modo de prueba durante un año. Durante ese tiempo, tiene la ropa que trajo de su vieja vida colgada en su habitación, en su celda. Y en cualquier momento puede quitarse el hábito y volverse al lugar de donde vino. Nadie se lo impediría. Pero es solo después del año de prueba que, si estaban seguros de la decisión que habían tomado, se retiraba la ropa que habían traído del mundo y entraban oficialmente a la orden. Hacían su juramento de obediencia. Actualmente muchos grupos, generalmente pentecostales y neopentecostales, utilizan la manipulación de las emociones para llevar a la gente a tomar una decisión sin meditar. Lo único que les importa es que tomen la decisión pronto. Hay pastores que parece que les gusta poner mueca en la culata de su revólver. Es decir, ya tengo uno más. El número, solo les importa el número, no importa a qué precio. O peor aún, algunos, siguiendo patrones de marketing empresarial, pintan sus locales de negro, ponen luz muy tenue, casi a oscuras, y solo iluminan la plataforma en la que continuamente hay un grupo musical tocando música emocional y el que dirige
conocedor de las técnicas de manipulación, lleva a la gente a tomar decisiones sin pensar. Muchos han sido desplumados de ese modo, bajo la emoción, y entregan hasta la camisa, aunque después muchos se arrepienten. Miren, Dios no quiere seguidores que no hayan considerado seriamente el precio del compromiso que están asumiendo. Dios no quiere que tú le sigas en un momento de emoción y que después te arrepientas. Dios, por ese motivo, la iglesia no debe engañar a nadie con un evangelio falso. Dios quiere que tú sepas la decisión que estás tomando de comprometerte con Él de por vida. Debemos exigir a la iglesia, a todos y cada uno de los cristianos, debemos exigir de los miembros de la iglesia una auténtica renuncia a la vieja vida, sin presentarse la nueva de una forma fraudulenta. Esto es lo que Pablo está haciendo. Los falsos evangelios que hoy se predican de creer en Cristo y no vas a tener problemas y te vas a hacer rico todo eso es falso. Y nadie tiene derecho a predicar falsedades. El evangelio no es falsedad, es compromiso con Dios. Y si alguien no predica ese evangelio, está predicando un evangelio falso. Pablo está trazando en este pasaje una línea entre la vieja vida y la nueva vida en Cristo. La vieja vida se caracterizaba por el pecado, por la iniquidad que nos dominaba. En ese sucio mundo pagano no se conocía la castidad. Fíjense que Justino Mártir dice que los niños en Roma eran presentados a los padres y si estos los rechazaban, especialmente a las niñas, se les abandonaba en la calle. Y algunas personas sin escrúpulos las recogían, las criaban para después emplearla en los burdeles desde temprana edad. Justino presentaba a sus detractores paganos la posibilidad de que cuando en su inmoralidad visitaban un burdel, podían estar acostándose y manteniendo relaciones sexuales con su propia hija. Esto enseña que en aquel mundo el deseo de la carne era la única ley. Esa es la ley del pecado, que domina a la gente hasta destruirlos. El pecado engendra más pecado. El que se droga por primera vez lo hace con vergüenza, con temor, con temblor. La segunda vez le resulta más fácil. Y si continúa drogándose, llega un momento en el que no hay que vencer ningún escrúpulo. El pecado va perdiendo su horror y se convierte en algo placentero. Al principio te conformas con poco, pero si continúas practicándolo, seguirás queriendo más y más y más. Es falso que el porro no pasa nada, que puedes vivir con un porrito de vez en cuando y no pasa nada. No, es falso. Ese porrito te llevará a querer más y más y más. Y así pasa con todos los vicios. Una vez que estás en el camino del pecado, quieras o no, cada vez llegarás más lejos. Porque el pecado te irá enredando, te irá dominando. El fruto de todo esto no es otro más que la vergüenza y la muerte. La nueva vida cristiana no tiene nada que ver con eso. La nueva vida cristiana es totalmente diferente. Es una vida de integridad. En ella se le da a Dios el lugar que le corresponde, el respeto que merece. Y también se respeta el derecho de los demás. Un evangelio que no exponga esto de manera clara no es el evangelio de Jesucristo. El verdadero cristiano no desobedecerá a Dios. La vida cristiana es una vida de santificación progresiva. Porque así como el que practica el pecado cada vez es más pecador, el que practica el evangelio de Cristo cada vez será más santo.
Cuando una persona le entrega su vida a Cristo, no se convierte en perfecta de la noche a la mañana. La lucha no ha terminado, pero tiene claro que pertenece a Cristo y sabe hacia dónde se dirige. Sabe que la santidad es su meta, la vida eterna. Como Pablo escribiera en Filipenses 3, del 13 al 14, cuando dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago ciertamente, ¿no? Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante, prosigo a la meta del premio, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bien, estamos llegando al final de este capítulo. Versículo 22, Romanos 6, 22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. A la luz del Evangelio y la comunión con Dios, ahora nos avergüenza nuestro viejo estilo de vida. La santidad es expuesta como fruto, contraria a la vergüenza que producía el pecado. Así, el énfasis en la santidad como actitud y modo de vida es presentada, como digo, como opuesta al pecado. El estilo de vida que produce el Evangelio es superior al que exige o al que produce la ley. La nueva vida cristiana jamás será una vida de libertinaje, tampoco una vida de esclavitud al pecado, que gira en torno a los deseos carnales. La palabra de Dios dice claramente que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Esa es la voluntad de Dios. Y tenemos que tener esto en cuenta, hermano. Primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es nuestra santificación. Es interesante que Pablo hable de santificación y no de santidad, indicando de este modo que la santificación es el fruto de un proceso de vida, de la vida cristiana, más que una posición, aunque esa es la meta a la que debemos aspirar. Último texto, Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo termina con esta doble metáfora, hermosa doble metáfora, que contiene dos palabras de uso militar que se usaba y eran frecuentes en aquel tiempo. La paga o soldada era el salario que se le daba al soldado por arriesgar su vida por el bien del imperio y que no se le debía escatimar. Había que pagar el salario. Debía recibirlo sí o sí. El regalo o donativum era algo que el soldado no se ganaba, pero que el emperador ofrecía en ocasiones por gracia como con motivo de alguna celebración. Así que de este modo, Pablo está diciendo que si se nos da lo que hemos ganado con nuestras obras, solo recibiríamos vergüenza y finalmente la muerte. Eso es lo que merecen nuestros hechos, nuestras obras. Y esa es la paga del pecado, que es una vez más personificado aquí como si fuera un general del ejército, ¿verdad? Que paga a sus soldados. Ahora, Dios no nos paga. Cuando habla de Dios no habla de paga, porque Dios no es deudor de nadie. Todos los seres humanos estamos en deuda con Él, porque todo cuanto somos, tenemos y disfrutamos es suyo y se lo debemos. Pero nos ofrece por pura gracia, por generosidad, esa dádiva, ese regalo, la vida eterna. Es importante señalar aquí que tanto la muerte como la vida de la que Pablo está hablando en este pasaje, se trata de vida o muerte espiritual o vida espiritual. ¿Ok? La muerte por el pecado es espiritual,
y eterna. La vida que Dios ofrece en Cristo es espiritual y eterna. Es una verdad consoladora, ¿no? Vida eterna, vida abundante, vida que no se acaba y en gloria. De este modo, el apóstol resume no solo el capítulo, sino que yo diría que resume el evangelio completo. Qué contraste, ¿no? Entre el pasado y el presente, entre la vieja y la nueva vida. Antes pecado, ahora justicia. Antes esclavitud, ahora libertad. Antes vergüenza, ahora gozo, paz y los frutos del Espíritu. Antes muerte, ahora vida y vida en abundancia. Como escribiera Salomón en Proverbios 14:12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por esa razón debemos asegurarnos de cuál es nuestra elección. Pero tenemos que tomar una decisión. Porque, como dicen en Deuteronomio capítulo 30, versículo 19, Dios pone delante de nosotros la vida y la muerte y nos exige, nos exhorta a escoger la vida para que vivamos. ¿Qué debemos aprender de estos textos que hemos estudiado hoy? ¿Qué debemos aprender de todo este pasaje de Romanos 6, del 15 al 23? Primero, que debemos vivir sumamente agradecidos a Dios por habernos librado de la esclavitud del pecado, no solo del pecado, sino también del poder del pecado. Tenemos que estar agradecidos a Dios por ello. Segundo, debemos entender que no tenemos motivos ya para obedecer al mal, para obedecer al pecado, porque ya no es nuestro amo. Y ahora somos de Dios, le pertenecemos a Él y debemos vivir conforme a su voluntad, viviendo en la justicia y en la santidad de la verdad. No debemos volvernos atrás, porque volveríamos a la esclavitud. Tercero, que Dios tiene derecho a exigirnos obediencia total, renuncia absoluta a la vieja vida de pecado, de modo que no te enredes de nuevo en el mal, porque su fruto no va a cambiar. Es vergüenza y muerte. Él te ofrece, Dios te ofrece la justicia y como fruto la santificación y la vida eterna. Tú decides. ¿Qué quieres seguir? ¿Siendo esclavo del pecado? ¿O prefieres servir a Dios y a la justicia? Tú decides. Este es el verdadero evangelio, hermanos. El evangelio que te pone ante la disyuntiva de la responsabilidad de obedecer a Dios. El evangelio requiere obediencia, no para salvación, porque ya eres salvo por fe en Cristo, en la obra de Cristo. No hablamos de salvación por obra, pero la verdad es que el evangelio demanda que si tu fe es auténtica, debes caminar en obediencia a Dios. Esta es la verdad de la palabra de Dios. Cualquier otra cosa no es verdad. Cualquier cosa que sea diferente a esta no es verdad. Por tanto, hermanos, oremos. Pidámosle a Dios que nos ayude realmente para que podamos entender todo esto y que entendiéndolo, vivamos de tal modo que agrademos a Dios en todo, porque Él lo merece. Oremos. Padre del cielo, muchas gracias por tu obra en la vida del apóstol Pablo. Muchas gracias por la sabiduría que le diste, por la inspiración que le diste para que escribiera todas estas cosas tan claras, tan hermosas. Gracias por hablarnos a través de Pablo. Gracias por hablarnos a través de tu palabra. Gracias por habernos liberados del pecado, de la iniquidad y habernos liberado de su poder. Gracias por darnos la oportunidad
de en libertad tomar la decisión de servirte a ti y a la justicia. Gracias. Ayúdanos para que vivamos cada día, Señor, glorificando tu nombre, alejándonos del pecado, manteniéndolo a raya. Ayúdanos, Señor, para que solo tú, Señor, tengas poder sobre nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Bendice especialmente a aquellos más débiles que tienen problema en alguna área de su vida, sea la que sea, Señor. Ayúdales a consagrarse a ti. Ayúdanos a todos a consagrarnos por completo a ti, al 100%, Señor, sin reservas. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Queridos hermanos, espero que esta palabra haya sido de bendición para vuestra vida. Que Dios os bendiga. Sigan meditando en la palabra de Dios, sigan estudiando las Sagradas Escrituras y siendo edificados por medio de ella. Dios les bendiga. Hasta la próxima.